Bienvenidos al podcast de Contextico, un podcast de Biblia, teología y cultura. En Contextico amamos la Biblia y la teología, pero somos personas reales, así que conectamos la teología con la cultura. Por eso hablamos de todo lo que ocurre en la vida de un cristiano que ama la Biblia. La idea es tener una cosmovisión sana en un mundo que arde. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Este es el episodio número 10 del podcast de Contextico. Antes de comenzar te invito a que pases a nuestro blog en contexticotv.com. Publiqué un nuevo artículo llamado Pornificando tu matrimonio. Te lo recomiendo mucho si eres hombre o si estás casado o casada. Te lo recomiendo mucho, sé que te va a servir bastante. Y también te invito a nuestro canal de YouTube. Tenemos alrededor de 100 videos que hemos grabado desde el comienzo. Próximamente ya voy a empezar a subir nuevos videos. Hemos estado trabajando en eso para subir mucho más nuestra calidad. Y que es Contextico, muchos a lo mejor piensan que es solo un podcast porque quizás llegaron directamente al podcast, pero en Contextico hacemos videos, escribimos desde hace mucho. Ahora estoy solo, pero sigue siendo la misma idea. Y algo que ha pasado con Contextico es que creció bastante, creció mucho más de lo que se pretendía al inicio. Realmente esto era un proyecto como de hobby, una cosa que hacíamos cuando no teníamos mucho que hacer. Pero empezó a crecer demasiado porque creo que teníamos un diferenciador, y es que platicábamos de cosas profundas de una manera sencilla, de una manera amena, hasta divertida. Algunos hasta podrían pensar que de una manera irreverente. Teología de todo tipo, desde muy básica, desde cosas muy triviales hasta cosas muy profundas. Eso es lo que hemos hecho en Contextico durante todo nuestro tiempo. Hablábamos mucho de cultura, etcétera, etcétera. Entonces mucha gente en esta moda de la teología, moda del calvinismo, moda de las doctrinas de la gracia, moda de los reformados, moda de todo esto. No estoy diciendo que precisamente una moda incorrecta, pero en medio de todo este hype, pues Contextico encontró un espacio. Y pues eso es lo que hemos estado haciendo, pero al estar dentro de este nicho, dentro de esta categoría que es teología, pues nos hemos encontrado con una triste realidad, y es que hay demasiado orgullo teológico en este medio. Hay demasiada hipocresía también. Hay demasiada falsedad. A raíz de todo este despertar de la sana doctrina, también obviamente nuestros corazones engañosos, nuestra carne, nuestras malas intenciones, nuestras malas motivaciones, Satanás, el mundo, etcétera, todo eso también ha hecho que un gran sector o muchos niveles de esto que es la sana doctrina se haya convertido en realidad en otra cosa, en una cosa que es aberrante para el evangelio. Y hoy quiero meditar un poquito en eso, así que comenzamos. ¿Les late? Bien. Creo que es prudente comenzar con una declaración. En los últimos años, el término reformado se catalogó como un sinónimo de sana doctrina. Y sana doctrina tendría que ser reformada, siempre. Esto es una cosa bastante alejada de la realidad, bastante incorrecto. Dicho esto, tengo que decirte algo. Yo no soy reformado. No, God! No, God, please, no! 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 Sí, sé que te sacas de onda cuando escuchas esto. Probablemente porque tú tienes esta idea de que ser reformado es ser sana doctrina y ser sana doctrina es ser reformado. Y por supuesto que no. El tema de la sana doctrina es un tema largo que no voy a platicar ahorita, pero tú puedes no ser reformado y tener una sana doctrina. De hecho, quiero decirte algo. Muy probablemente tú no eres reformado. ¿Por qué te digo esto? Mira, yo enseño en un instituto bíblico
Y no tienes idea de la cantidad de alumnos que piensan o llegaron pensando que eran reformados. Cuando estudiamos y vemos qué es lo que creen los reformados, se dan cuenta de que en realidad no son reformados. Por ejemplo, John MacArthur. Él no es reformado. Y muchos dicen, no, claro que es reformado John MacArthur, porque es sana doctrina. No, para nada. De hecho, muchos reformados casi te puedo decir que odian a John MacArthur. ¿Por qué? Porque John MacArthur es dispensacionalista, es premileniarista y los reformados no lo son. La mayoría de los reformados creen en el bautismo de infantes, por ejemplo. Entonces, cuando tú te pones a estudiar, te das cuenta de que pueden haber muchas diferencias entre un reformado y tú. Es por eso que tienes que entender que exactamente quizás no eres reformado, pero eso no quiere decir que no seas sano. Seguramente tienes una sana doctrina, pero la sana doctrina no es precisamente sinónimo de reformados o de calvinistas. Ten cuidado con eso, porque puedes caer en el error del que hoy voy a estar hablando. Al tener un canal de YouTube, al tener un podcast, al tener un blog, automáticamente te expones a los comentarios de la gente que te ve, que te escucha, que te lee, etc. Y eso es natural y yo no tengo problema con eso. Créanme que se me resbala, que no lo tomo en serio, que incluso lo tomo con humor. Si tú sigues nuestro Facebook sabes que así soy, que tomo las cosas con humor, que incluso me divierto y que también aprendo, no me burlo de la gente, también aprendo de algunos comentarios que me hacen y también reconozco que muchas veces podría equivocarme. Pero no deja de ser triste ver cómo esto de la sana doctrina se ha corrompido y se ha vuelto como el nuevo legalismo, el nuevo fariseísmo, se ha vuelto el nuevo modelo de orgullo. Es tristísimo. Constantemente recibimos insultos. No tienes idea de toda la clase de cosas que me dicen y que se dicen entre sí en los comentarios. Todos los días casi estoy bloqueando a personas, estoy borrando personas que se meten solamente a burlarse de otros, a insultar a otros, y no estoy hablando de ateos, no estoy hablando de un usuario de YouTube normal, estoy hablando de personas que vienen con la bandera del calvinismo, con la bandera del reformado, o con la bandera del carismático, etcétera, etcétera. Es bastante triste ver cómo sacrificamos constantemente la unidad a fin de tener la razón, a fin de que yo parezca bastante inteligente. Siempre he pensado que si alguien afirma ser maduro, tendría que vivir de acuerdo a la Escritura. No eres maduro solo por ser reformado, o por ser calvinista, etcétera, etcétera, o porque eres el superbautista, o porque tienes la confesión de tal año, el presbiteriano, el no denominacional, qué sé yo, eres casi hijo de Paul Washer, eres hijo de Sproul, eres hijo de Piper, eres hijo de N.T. Wright, eres hijo de quién sabe quién, pero menos hijo de Dios a veces. Tristemente es una realidad. ¿Qué es lo que te identifica como un verdadero cristiano? Si sigues los mandamientos de Jesús. En 1 de Juan lo dice bastante claro. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, es decir, ¿qué es lo que nos muestra como cristianos sanos, cristianos maduros, si andamos como anduvo Jesús? No cuál es nuestra doctrina, no cuál es nuestra bandera teológica. Estoy de acuerdo que es importante, que hay que tener convicciones firmes y sanas, sustentadas en la palabra de Dios. Estoy de acuerdo con eso, pero eso no es lo que me identifica como un verdadero cristiano o no. No tienes idea de cuántas personas que tienen una sana doctrina, que siguen a ciertos autores famosos y reconocidos por ser sanos y tienen un pésimo testimonio y solo manifiestan orgullo, solo manifiestan arrogancia y ¿sabes qué? Eso apesta. Eso es horroroso, eso va en contra precisamente de las doctrinas de la gracia que tanto defienden muchos. Uno de los rasgos de un cristiano que cree en estas cosas debería ser humildad, y tristemente no siempre la hay. Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 4 dice esto, versículo 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mira, todos los cristianos tenemos un llamado, hemos sido salvados para la gloria de Dios. Todo cristiano ha sido elegido incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo, no en base a sus obras. Todo cristiano ha sido elegido con un propósito: vivir para Dios, vivir para su gloria. No fuimos elegidos para nosotros mismos, fuimos elegidos para Dios. Entonces, debido a que tenemos una salvación tan hermosa, tan sublime, debemos de vivir acorde a esa realidad. Debemos de vivir como es digno de nuestra vocación. Entonces, ¿cómo puedo vivir acorde a mi llamado? ¿Cómo puedo ser un cristiano digno de mi llamado? Mira, hay una serie de elementos que Pablo da aquí. Lo primero y lo que va a sostener la unidad de la iglesia es la humildad. Y ahí lo dice, debemos andar con toda humildad y mansedumbre. Si tú vienes y dices que eres calvinista y que eres el no sé qué y el súper reformado, y vienes a burlarte y vienes a reírte y vienes tirando memes y tirando tonterías, de verdad solo estás manchando el nombre de Jesucristo, porque eso no es Jesús. No se parece en nada a aquel a quien tú defiendes celosamente y a quien dices servir. Unidad y humildad están ligados, y humildad y mansedumbre están ligados. Entonces, si tú andas peleando por las redes sociales, pues tú no eres humilde, eres un arrogante, eres un orgulloso, y lo mejor sería cerrar tu Facebook, cerrar tu Twitter, cerrar tus redes sociales y dejar de contaminar el mundo con tus tonterías. ¿Para qué fuimos salvados? Dice Romanos 8:28, que fuimos llamados con un propósito. Dice más adelante que ¿cuál es ese propósito? Dios nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo, de Jesucristo. Entonces, yo tengo que ser como Jesús. Por lo tanto, tengo que considerar a los demás como superiores a mí. Es lo que dice Pablo a los de Filipos. Considerar a los demás como superiores a mí es uno de los distintivos de la vida cristiana, porque es uno de los distintivos supremos de Jesucristo. Solo voy a demostrar que he madurado, que soy un cristiano sano, cuando más me parezca a Jesús, y Jesús será manso y humilde. Entonces, si yo ando peleando, si yo ando tirando basura por redes sociales, yo estoy muy lejos de ser como Jesús. ¿Qué dice el texto? Si yo ando con toda humildad y mansedumbre, entonces voy a estar soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo puedo soportar las fallas de los demás? Con mucho amor. Entonces esto es recíproco, no se trata solamente de soportar a los que pues digan algo que nos parezca bastante básico, bastante tonto, sino también hay un llamado para mí y para ti a soportar a estas personas que son arrogantes. Hay que amarnos, hay que aguantarnos, pero también hay que cuidar el testimonio. No podemos dejar que personas manchen así el nombre de Cristo, que personas manchen y destruyan a aquellos que son nuevos, que son débiles en la fe. Tenemos que tener cuidado de esto. Decía Pablo a los de Galacia en el capítulo 6, el versículo 3 dice: si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Si alguien es sorprendido en pecado, dice en el versículo 1, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. ¿Qué quiere decir? Si yo veo que alguien de verdad pues es un ignorante o así lo percibo yo, entonces la actitud no es venir y burlarme y criticar, insultar, etcétera, sino más bien la actitud correcta es: si me llamo a mí mismo muy espiritual, debo levantarlo y decirle: brother, no es así, le mando un inbox, le mando un mensaje, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, te recomiendo leer esto, etcétera, etcétera. Y si es una pelea, pues me salgo de la pelea, porque Dios no nos llamó tampoco a andar debatiendo en redes sociales. Eso es absurdo, es ridículo. Quienes me conocen saben que
rara vez me van a ver debatiendo ahí en el canal, rara vez me van a ver peleando ahí en el canal, porque no tengo ni tiempo de hacer eso y sé que no lleva nada, y sé que también el proverbio dice que no responda al necio conforme a su necedad, porque si no voy a ser tan bien como él. Dice que debemos ser solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esa palabra solícitos es una palabra interesante, es la palabra espoudazo, que significa hacer todo lo posible por hacer nuestro mejor esfuerzo, procurar activamente, esmerarse. Entonces, esto es un llamado de Dios. Si tú dices ser muy espiritual, muy teólogo, entonces esto es un llamado de Dios. Espoudazo, debes hacer todo lo posible por mantener la unidad. Mira, no estoy hablando de un deseo, de no, que Contextico es ecuménico, no, estoy hablando de un llamado de Dios, claro y explícito en su palabra. Debo esforzarme por preservar la unidad de la iglesia, y la iglesia corresponde a todos los que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Eso incluye a iglesias y a personas que piensan diferentes a ti. Entonces, si tú eres un criticón, si tú eres un burlón, si tú solo andas todavía con ese cuento de hace 10 años de andar cazando herejes, pues ya actualízate, compadre. Hay cosas más importantes que hacer. Hay chamba en la iglesia, hay trabajo que hacer. Es importante que tú veas que a lo mejor estás perdiendo tu tiempo queriendo educar según tú a otros. De verdad, si Dios te ha llamado a corregir el camino de otros, hazlo por medio de la predicación del evangelio, pero sal a las calles, porque hay mucha gente que se está yendo al infierno, y hay gente que a lo mejor no tiene toda la super doctrina que tienes tú, pero sí está compartiendo el evangelio. El problema creo que es, como dijimos hace tiempo en un artículo que se llamaba Sacrificando la unidad en el altar de la teología, el problema es que hay muchos cristianos, muchos teólogos del internet que tienen mucho conocimiento, pero poco carácter. Por consecuencia, son orgullosos. Y ese orgullo los lleva a carecer de mansedumbre y atacar a todo aquel que no está de su lado teológico. Muchos encuentran su bandera y su identidad y su, autorrealización en una doctrina, en una posición. Entonces, pues como no tienen otra cosa que hacer, se la pasan tirando basura en redes sociales. Es tristísimo, es tristísimo. El texto no solo dice que debemos de tratar de evitar la división y la contienda, sino que debemos esforzarnos y esmerarnos por mantener la unidad. ¿Por qué creen que escribimos tanto sobre esto? ¿Por qué creen que estoy haciendo un podcast sobre esto? ¿Por qué creen que hemos escrito artículos? ¿Y por qué creen que nuestra posición, que mi posición siempre ha sido la de abrazar diferentes posturas? ¿Por qué? Porque la Biblia lo ordena. La Biblia me ordena explícitamente a esforzarme por preservar la unidad. Por eso Contextico es un espacio donde puedes convivir aún con puntos de vista diferentes en temas periféricos. Tienes que entender esto. Y termina Pablo diciendo que tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todos tenemos el mismo Padre, lo cual quiere decir que somos de la misma familia. Al final, lo que nos une con esa persona a la que critico, a la que ataco, son lazos familiares. Por implicación, todos hemos sido amados, aceptados y adoptados por el mismo Padre y bajo las mismas circunstancias. Por tanto, sería bueno que pensaras que aquellos a quienes hieres, criticas y desprecias por tener una teología diferente son hijos de Dios, con los mismos derechos que tú y amados incondicionalmente en la misma medida que tú. Pero aparte, este mismo Padre que tenemos está sobre todos. Él es más importante que cualquiera de nosotros. Él es más importante que tú y tu doctrina que presumes. Él está encima de todos nosotros. Y también dice ahí que nuestro Padre está por todos y en todos. Las dos preposiciones griegas empleadas por Pablo aquí se refieren a la locación de Dios, al lugar donde está Dios. La primera por
se traduciría mejor como a través de, y la segunda en nos dice que Dios está dentro de. La idea en ambos casos es la misma. Dios no solo está sobre nosotros, sino que habita entre nosotros, nos atraviesa y mora en cada uno de nosotros. Esto debe cambiar nuestra forma de ver a nuestros hermanos, pues en cada uno de ellos habita Dios. A través de cada uno de ellos Dios se manifiesta, sea pentecostés, sea bautista, sea presbiteriano, sea calvinista, sea arminiano. Esta actitud a favor de la unidad de la Iglesia depende de deshacernos de nuestro orgullo teológico que nos destruye. Para deshacernos de eso, regresemos al lugar de siempre, a la cruz, ese madero donde el mayor teólogo de todos los tiempos, aquel que no solo sabía la verdad, sino que era la misma verdad, ese se entregó por todos nosotros. Nos amó, aunque sabía que muchos nos íbamos a equivocar en nuestra teología y que terminaríamos haciendo el ridículo delante de muchas personas en redes sociales. Podemos ir a la cruz, echemos este orgullo teológico en pro de la unidad y obedezcamos a nuestro Rey. Bien, banda, nada más te pido por favor si puedes dejarnos tus comentarios aquí abajo, ya sea que estés escuchándolo en YouTube, en iTunes te pedimos que puedas dejarnos ahí una reseña, una valoración, y recuerda que ya estamos también en Spotify. Lo que se te haga más sencillo a ti, visita nuestro canal en YouTube, visita contexticotv.com y por supuesto acércate al Facebook de Contextico, donde compartimos muchas cosas más. Nos vemos la próxima semana.